En este domingo queremos iniciar una serie de predicaciones que van a estar basadas en la profecía de Isaías. Así que algunos domingos vamos a estar hablando de Isaías, este libro del Antiguo Testamento, ¿sí? que es un libro tan extenso, creo que uno de los libros más grandes del Antiguo Testamento, pero que tiene grandes verdades, grandes cosas para nosotros. Un libro maravilloso, les digo, como es Isaías. No nos olvidemos que todos los libros del Antiguo Testamento son también muy importantes para nosotros, desde la Biblia. Algunos quizá lo mal entienden cuando dicen, es que ese libro del Antiguo Testamento, esto ya no es para nosotros, o peor esos libros de la ley, como Levítico, como Números, tan aburridos, ¿qué será eso? Mejor denos otra lectura de la Biblia. No, toda la Biblia es palabra de Dios, y como iglesia y como cristianos, tenemos que basarnos en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, por eso, ahora vamos a estar enseñando acerca de Isaías. Entonces, hermanos, vaya abriendo su Biblia en Isaías capítulo 1. Vamos a tratar ahí algunos versículos de Isaías capítulo 1. Y hermanos, mientras usted busca, quiero mencionar algo. Mire, que nosotros los seres humanos siempre hacemos cambios para bien. Yo creo que muy raro sería si hacemos cambios para que nos vaya mal. Ahí estaríamos un poco medios, no cuerdos, ¿no? Si hiciéramos cambios en nuestra vida para que nos vaya mal, un poco raro. Siempre nosotros hacemos cambios para que nos vaya bien o cambios para bien, ¿sí? Ahora, como ejemplo de esto, mire, si usted tiene una casa y está muy estrecha y tiene los recursos, usted se agranda, dice, esto es para bien porque necesito un espacio más, correcto. Si de pronto tiene un vehículo usted y empieza a fallar el motor de su vehículo y necesita una reparación, usted lo va a hacer porque necesita ese vehículo y todo es para bien. De igual manera, si usted se cambia de domicilio, es para mejorar su situación, para estar más cerca de su trabajo, qué sé yo. Cambios en su trabajo. Miren, cuántos cambios que nosotros lo hacemos a diario y tal vez en el trayecto de un año de nuestra vida hemos hecho ya muchos cambios y creo que todo ha sido para bien. Siempre tenemos ese ideal, siempre tenemos ese pensamiento de hacer cambios para bien, aunque a veces no nos gustan los cambios. Y es lógico, si yo ya me acostumbro a algo y me acomodo, quiero estar ahí, pero si las cosas crecen, si es necesario cambiar, hay que hacerlo, aunque nos cueste, aunque nos incomode, aunque también esto requiere de un costo. Y quizá por eso muchas veces no queremos hacer cambios en nuestra vida. Pero ¿qué en cuanto al matrimonio? ¿Usted ha hecho cambios en su matrimonio para bien? ¿O ha hecho lo contrario, más bien para mal, para que se acabe, se destruye y ya, ahí lo dejamos? ¿Qué ha hecho usted como esposo, como esposa, o qué está haciendo usted para hacer cambios en su matrimonio para bien? ¿O en su familia? ¿Qué cambios está haciendo para bien? O también en lo espiritual. ¿Qué está haciendo en su vida espiritual como cristiano, como cristiana, para que las cosas mejoren? ¿Qué es en qué está trabajando? ¿Qué cambios usted está haciendo? Ahora, regresando a lo que es el tiempo de Isaías, para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para el tiempo que ahora voy a mencionar, lo que está en la Biblia, fue un tiempo crítico en el tiempo de Isaías, porque el mismo pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, reino del sur, reino del norte, o reino de Israel, reino de Judá. Sí, estaba completamente en crisis el pueblo de Dios, crisis económica, crisis espiritual, crisis familiar, crisis de todo. Y entonces Dios en su gran amor levanta a un profeta, en este caso es a Isaías, para que ayude al pueblo a restaurar y que ayude al pueblo a hacer cambios, sobre todo en su vida espiritual, porque como vamos a ver, la situación era trágica, la situación era difícil en este momento para el pueblo de Israel. Entonces, ya lo tenemos ahora en Isaías capítulo 1, 10 al 20, y quisiera leer los primeros del 10 al 15. Miren lo que dice aquí. Bueno, el título es Cambios para Bien. Leamos Isaías 1, 10 al 15. Isaías dice lo siguiente: oigan la palabra de Dios. Esto me llama mucho la atención cuando dice al pueblo, oigan,
la palabra de Dios, estén atentos a la palabra de Dios, porque a veces nosotros descuidamos y por eso mismo crisis y por eso mismo tantas situaciones complicadas en nuestra vida. Y Isaías dice, oigan la palabra de Dios. Gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, no está dirigiéndose a estos dos pueblos que fueron de sus antepasados. Pueblos han escuchado Sodoma y Gomorra, pueblos muy pecadores, muy malvados en ese sentido, y que Dios destruyó, pero ahora está haciendo una comparación al mismo pueblo, a los gobernantes del pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los está comparando con esos reyes de Sodoma y Gomorra, porque el pueblo de Dios estaba en pecado. El versículo 11 dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está lleno de ordenanzas, de leyes del Señor en cuanto a sacrificios. Él mismo dijo que lo haga, que debemos hacer sacrificios para Él. Pero miren lo que dice aquí el Señor. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras, y cabras no me complace. Versículo 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos y yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos manchadas de sangre. Tremendo. El Señor ordenó que hagan todo eso, todo este tipo de rituales, todo este tipo de sacrificios, todo este tipo de celebraciones, de fiestas. Y ahora el Señor dice, pueblo, estoy harto de ustedes. Yo no soporto nada de sus sacrificios, ni de sus ofrendas que traen, ni de sus adoraciones, ni de sus oraciones. Estoy harto de ustedes, dice el Señor. ¿Pueden imaginarse el pecado en el cual está el pueblo de Israel? Solo piense por un momento la situación del pueblo de Israel, el pecado en el que está a tal punto que el Señor dice, estoy harto. Algo sería como que el Señor viniera ahora y dijera, si nuestra iglesia estuviera en pecado, dijera, alto, no necesito que ustedes vengan los domingos, no necesito de sus canciones, no necesito de su tiempo, no necesito de sus ofrendas, no necesito de nada, estoy harto de ustedes por su pecado. Algo así está diciendo el Señor. Y tenemos que entenderlo de esta manera, lo que el Señor también puede ahora decirnos y ver si nosotros estamos en pecado. El Señor no acepta nada, absolutamente nada, cuando su pueblo, su iglesia o nosotros como cristianos estamos en pecado. Tomando en cuenta que es el mismo el Señor del Antiguo Testamento como del Nuevo, el de antes y el de hoy es el mismo. Entonces, hermanos, ante esto, yo he puesto cambios para bien. Un primer cambio que tendríamos que hacer nosotros sería que la pureza tendríamos que cambiar por nuestra hipocresía. Eso es lo que veo yo en estos primeros versículos. Hipocresía del pueblo de Dios, porque estaba en pecado. Y como que nada hacía sus sacrificios, como que nada llevaba sus ofrendas, pero en realidad el Señor estaba viendo su corazón y su maldad y su pecado. Entonces hay que hacer cambios para bien. ¿Cuál es el primer cambio para bien? Pureza a cambio de hipocresía. Y para eso, miren, el primer punto, sacrificio sin efecto puesto, ¿no? Usted puede estar sacrificando mucho para el Señor, pero si usted está mal en relación con Dios o su vida está descarriada, su vida está en pecado, el Señor no acepta, es en vano. Sacrificios sin efecto. Ahora, algunos textos aquí que nos muestran, miren, 1 Samuel 15:22, también con respecto a esto nos dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el presentar atención más que la grasa de carneros. La obediencia
es más importante que cualquier ritual que usted haga para el Señor, tomando en cuenta, dicho del otro lado, ¿no? Si usted en verdad se está esforzando y haciendo cosas por agradar a Dios, pero no hay cambios en su vida espiritual, el Señor detesta, el Señor aborrece. No podemos engañar a Dios. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, engañar a los demás, pero a Dios, dice la palabra, no se lo puede engañar nunca. Salmo 51, 16, 17 dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ahí está la cosa. Eso es lo que en verdad quiere el Señor. No hipocresía, sino pureza de corazón. O como diría Pablo, pues ahí en Romanos capítulo 12, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es lo que le agrada al Señor. Es un sacrificio verdadero, con un corazón puro, con un corazón arrepentido, no con hipocresías ni falsedades. El Señor detesta todo esto. Entonces el sacrificio a Dios no es solo para cumplir, no es solo por hacer algo. El sacrificio a Dios, como vengo diciendo, tiene que ser con un corazón limpio, un corazón puro. ¿Qué sacrifica usted para el Señor? ¿Qué está sacrificando para el Señor? ¿Su tiempo? ¿Su dinero? ¿Su familia? ¿Usted mismo? ¿Qué es lo que está sacrificando? Puede ser que sí lo está sacrificando. El hecho mismo de que está acá es un tiempo que está dedicando al Señor. Y esto es un sacrificio para el Señor. No porque diga: es que tengo que venir, me toca venir. ¿Qué sacrificio ir a la iglesia el domingo pudiendo quedarme durmiendo un poco más? No lo vea como sacrificio de esta manera. Sacrificio es de querer entregar al Señor lo mejor. Pero si usted ha venido acá y ha dado su tiempo, tiene que darlo con un corazón puro, con un corazón arrepentido, limpio. Entonces el Señor le acepta y está con agrado de que usted esté sentado en este lugar. Caso contrario, el Señor dice: ¿para qué? ¿Para qué vienes? Yo no recibo todo esto. Bien, lo siguiente es que vemos fiestas celebradas con egoísmo. También nos habla el versículo 14, dice ya esas fiestas que el mismo Señor dejó ordenando, como ahí menciona, fiestas de la luna, había una serie de rituales que están en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel tenía que cumplir esas fiestas. Pero dice: ya estoy harto de esas fiestas. Porque en verdad, yo le he puesto fiestas celebradas con egoísmo, porque en realidad hoy mismo, sí, en nuestro tiempo, nos aprovechamos de fiestas religiosas y en verdad lo que queremos es saciar de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de qué sé yo, de lo que nosotros somos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos queremos llenar de todo esto y es solo pantalla a veces lo que es para Dios. Decimos es para Dios, pero en realidad nosotros queremos gloriarnos, nosotros queremos tener la satisfacción. El Señor dice: estoy harto de esto. ¿Para qué esas fiestas? Si hacemos una fiesta, una celebración, una conmemoración, es para el Señor, no es para mí. Así que cuando hablamos de alabar a Dios, no es que diga qué buena la alabanza, me gustó la alabanza. No es para usted la alabanza. La alabanza es para Dios. Usted tiene que preguntarse: ¿el Señor estuvo complacido con lo que yo alabé? ¿El Señor en verdad aceptaría mi alabanza que le hice esta mañana, este domingo? No tiene que sentirse usted bien, sino caemos en egoísmo. La fiesta del domingo, por ejemplo, es algo importante. Como siempre he dicho, ¿no? El día del Señor, el domingo, día de fiesta. Esta es una fiesta del Señor. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está aceptando, está recibiendo todo lo que estamos haciendo en esta mañana? Dice, solo fiestas celebradas con egoísmo, ¿no? Son solo a veces pretextos para un día de celebración, para un día solamente apantallar. Esto es hipocresía. El Señor dice: no soporto, el versículo 14 estamos, no soporto esa adoración. No quiero ni ver, dice el Señor. No quiero ni ver lo que ustedes están haciendo. Y no se diga esto. ¿Qué tal de esto? El punto 3, que lo he puesto ahí, son oraciones con manos manchadas.
El Señor también detesta cuando nosotros estamos en comunión con Él, orando con Él, alabando a Dios, adorando a Dios, alzando nuestras manos, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón está en pecado. Nuestro corazón quizá está distante del Señor, nuestro corazón está pensando en otras cosas menos en Dios, pero estamos supuestamente comunicándonos con Dios. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo ora usted? Miren, se cuenta de un papá con el hijo que estuvieron un día domingo así en el culto y salieron y se fueron a la casa, y mientras regresaban el papá estaba tan enojado y decía al hijo: oh, este culto no me gustó para nada, es que mira esos de la alabanza, y hasta el predicador ni le entendí nada, y estaba tan enojado y todo iba reclamando, ¿no? Llegó a la casa, ya estaban los alimentos y se puso a orar, a dar gracias por los alimentos. Entonces el hijo se queda pensando y dice: papá, un ratito, ¿piensas que el Señor te va a escuchar lo que vas a decir? Entonces el papá, claro, reacciona, se da cuenta que su corazón no está limpio, no está puro, porque había manchado con toda esa crítica, esa queja ante Dios mismo. Entonces miren, a veces nosotros hacemos tantas cosas, renegamos, criticamos, mentimos, metemos chismes, hacemos todo muchas veces, ¿no? Y llegamos al templo de Dios como que nada, y alabamos a Dios y exaltamos a Dios, pero usted sigue con su corazón manchado. Esto es lo que dice el Señor: yo detesto. ¿Para qué alzan sus manos? Dice, ¿no? No estoy en contra, qué bueno alzar las manos como signo de adoración, de alabanza a nuestro Dios, pero ojo, cuidado cuando alzamos nuestras manos y oramos a Dios, cuando nuestro corazón está lejos de Él. El Señor dice: esto aborrezco. Entonces, primera cosa, cambios para bien. Primera cosa o primer cambio, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestro corazón de la hipocresía hacia la pureza, porque eso quiere el Señor, un corazón puro. Siguiendo con el texto aquí, entonces yo diría: si desea que sus sacrificios, ¿sí? Si desea que sus sacrificios sean aceptados y escuchadas sus oraciones, debemos comenzar por algo verdaderamente bíblico, diría de esta forma. Un principio bíblico deberíamos empezar. ¿Cómo? Es el segundo punto. Otro cambio, ¿qué deberíamos hacer entonces si reconocemos que estamos mal? Si reconocemos que Dios no está aceptando lo que yo hago, ¿qué tenemos que hacer? Un cambio en nuestra vida, como urgente. Arrepentimiento a cambio de indiferencia. Y es esto lo que dice el versículo 16. En Isaías seguimos, ¿no? Después de que el Señor exhorta, dice: ya estoy harto de todo esto, de lo que ustedes están haciendo. Isaías 1:16 sigue diciendo el Señor: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Por eso, hermanos, entonces el segundo cambio que deberíamos hacer, o que el Señor nos está diciendo, que deberíamos arrepentirnos para cambiar nuestra indiferencia, ¿ante qué? Ante la maldad, ante el pecado. Es que aquí hay un punto para mí importante. Miren, solo en este versículo 16, yo aquí lo he subrayado, lo he puesto en un círculo y lo he señalado bastante aquí. Isaías 1:16, por lo menos encontramos aquí cuatro verbos, cuatro acciones que nosotros deberíamos hacer lo más urgente. Primero dice: lávense. Si el Señor nos dice que nos lavemos, ¿qué está viendo el Señor en nosotros? Suciedad por el pecado. Dice: lávense, aunque el otro es semejante, límpiense. Si nos dice que nos limpiemos, estamos sucios. No de que hayamos sudado, no se refiere a eso, no, es nuestro interior, nuestro ser. Lávense, límpiense. El otro verbo sería: aparten de mi vista sus obras malvadas. ¿Qué hay que hacer? Apartarnos de las obras malvadas de nuestra vida. Y dice, el otro sería: dejen de hacer el mal. Miren, cuatro cosas que nos está ordenando y nos está mandando el Señor aquí en este versículo. Entonces, si nosotros entendemos hasta aquí, el Señor nos pone en su palabra
ahí en Primera de Juan, estamos Nuevo Testamento 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros detectamos que nuestra vida no está bien espiritualmente, y cuando digo cambios para bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Arrepentirnos de nuestros pecados y no ser indiferentes al pecado. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lavamiento y limpieza ¿de qué? De los pecados. Ahora, como ejemplo esto, miren, yo sé que usted ordena su casa, limpia su casa, tal vez todos los días, pero se ha dado cuenta que después de un cierto tiempo, aun cuando se limpia todos los días, sí se nos desordena la casa. Bueno, en mi familia hacemos esto no regularmente, pero de vez en cuando, donde empezamos quizá a desarmar todas las cosas y a sacar la basura de donde no se podía limpiar diariamente, ¿no? Una limpieza general que a veces hacemos. Y esto sí es bueno en la casa, pero como ejemplo, yo creo que nosotros deberíamos hacer esto. A veces solo decimos, no, Señor, perdona mis pecados. Y seguimos, ¿no? Al otro día, Señor, perdona mis pecados. Pero usted tiene que, en verdad, ser consciente y usted tiene que decir, Señor, perdóname porque hoy actué de esta forma. Mira, hoy codicié esto. Hoy vi con unos ojos codiciosos a esta mujer. Hoy, Señor, mentí. Hoy, Señor, mira, estafé en esto. Tenemos que ser puntuales en las cosas y tenemos que chequear y sacar bien la basura de nuestro corazón. En otras palabras, sería bueno de que usted haga un ABC, ¿sí? Un ABC, un chequeo completo de su vida. Porque puede ser que usted no ha confesado pecados y usted está tan convencido de que está bien. Pero usted tiene que ver el último rincón de su corazón, de su ser, porque puede ser que ahí esté escondido algún pecado que necesita ser arrepentido y perdonado por el Señor. Lavamiento y limpieza, dice que debemos hacer de todos nuestros pecados. Y si usted limpia su corazón y el Señor le perdona por su arrepentimiento, claro, su corazón queda limpio, entonces tenemos que abandonar esos pecados. Mire, otra vez, cogiendo la ilustración de la limpieza de la casa. ¿Se ha dado cuenta que cuando movemos todos los muebles, ordenamos de otra manera y limpiamos todos los rincones, hasta el último rincón de nuestra casa? ¿Qué es lo que a la final, o con qué nos encontramos a la final? Con cantidades y cantidades de basura, guardadas por años ahí. Y cuando limpiamos, yo siempre le digo a mi esposa, ¿y esto para qué? ¿Para qué hemos guardado? Esto no nos sirve de nada. Esto es basura, hay que botar. Si es basura hay que botar, entonces hay que abandonar. Y mire, qué trágico sería si usted coge la basura, saca fundas y fundas de basura y a veces cosas dañadas y todo, y usted dice, no, guardémosle por un rinconcito por si acaso. Vaya a ser que necesitemos algo y seguimos guardando. Y nos seguimos acumulando de basura. No, pues si es basura, bote. Si es basura, esto se destruye, se daña y huele mal. Usted bote lo más pronto que pueda, porque es basura. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos está diciendo que nosotros abandonemos la maldad, está diciendo, boten toda esa basura que hay en ustedes, que es el pecado. Si nosotros logramos limpiar por nuestro arrepentimiento y Él nos perdona, ya abandonemos, botemos lo más lejos que sea nuestros pecados. Y lo tercero es un alto al pecado. Claro, si mi casa está limpia, si ya boto la basura, queda pero brillante la casa, ¿no es cierto? Cuando así queda mi casa ya brillante, tan limpia, entonces yo estoy pendiente, ¿no? Llegan mis hijos, cuidado a limpiarse bien los zapatos, cuidado a tocar las paredes, no quiero que ni toquen nada, ¿no? Porque quiero que se mantenga limpio, ¿sí? ¿Sí ha hecho usted eso? Bueno, creo que yo soy exagerado, no importa, pero
Pero cuando está todo limpio, porque nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos sudado todo y está todo limpiecito y no queremos que no se vuelva a ensuciar. Entonces, mire, si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, hemos botado esa basura, ese pecado, entonces, hermanos, hagamos un alto. Ahí, ¿a qué me refiero cuando digo hagamos un alto? Que guardemos nuestro corazón limpio. Sobre todas las cosas, dice el Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el Señor ha limpiado nuestro corazón por nuestro arrepentimiento, guardemos nuestro corazón, un alto al pecado. Entonces, cambios para bien sería aquí lo segundo, ¿sí? Que deberíamos arrepentirnos y no seamos indiferentes al pecado. Cuando digo indiferentes al pecado es que estamos con el pecado ahí y como que no pasa nada, ¿no? Como que ya nos acostumbramos, eso es ser indiferente, ¿sí? Indiferente. Algo para ilustrar sería que cuando alguien trabaja muchísimo, sobre todo con sus manos ahí, con herramientas, empieza a salir ampollas, después esto se hace callos, ¿no? Lo que conocemos, se vuelve dura la piel de las manos. Entonces, lo que pasa es que con las manos ya se hace, o el callo le hace indiferente ¿a quién? Al dolor, ya no siente. Entonces, a veces pasa con nuestro corazón esto, que está encallecido, nuestro corazón endurecido ante el pecado, porque nos hemos acostumbrado. Y el Señor dice, saquen todo esto, abandonen toda esa maldad. Tercera cosa, un tercer cambio, ¿sí? Hay que hacer esto, ¿no? Amor a cambio de rencor. El siguiente versículo, 1:17, seguimos leyendo Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Otra vez es subrayado, ahí también está subrayado, aprendan a hacer el bien. Eso quiere decir que, bueno, antes no, el Señor nos conoce muy de cerca, muy bien nos conoce el Señor. Entonces, como Él nos conoce, entonces nosotros solamente estamos haciendo el mal. Por eso el Señor dice, aprendan a hacer el bien. Porque, ¿quién ha aprendido a hacer el mal? ¿Hay que aprender para hacer mal? No, somos por naturaleza. Esto no nos enseña a nadie. Ya nacemos con esta maldad que es el pecado y desde pequeñitos ya hacemos maldades. Y cuando se trata de hacer el bien, aprender a hacer el bien, ya nos cuesta. El Señor dice, aprendan a hacer el bien. Entonces, aprendan a hacer el bien. Miren, yo pensaba en esto, ¿no? Bueno, lo digo antes, aprender a hacer el bien es un producto de un verdadero arrepentimiento. Si yo digo, estoy dispuesto a aprender a hacer el bien, es porque ya estoy sin basura, sin pecado, porque ya me he arrepentido y Dios me ha perdonado. Entonces ahora voy a aprender a hacer el bien, porque si estoy acumulado de pecados, de basura en mi vida, ¿cómo voy a hacer el bien? ¿Cómo voy a aprender a hacer el bien? Y como ejemplo sería, miren, un profesional, cojo al azar como ejemplo, digamos un arquitecto. Un arquitecto, para llegar a ser arquitecto, ¿sí?, ha necesitado muchos años de estudio, y a veces dice son 6 años de estudio. No, yo siempre digo, no es solo 6 años, es por lo menos 18 años. La escuela, el colegio, universidad ya nos dan más o menos 18 años. Entre 18 a 20 años se necesita para aprender a ser un arquitecto. Y cuando se gradúa apenas es un arquitecto novato, donde tiene que aprender a poner en práctica lo que le han instruido en la teoría. Recién empieza a desarrollar. Miren, pero ha sido 18 años para aprender lo que es la arquitectura. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para aprender a hacer el bien? ¿Será un domingo en la mañana, una horita y yo escucho, ya aprendí a hacer el bien? No, se requiere toda una vida, pero toda una vida con el Señor. Toda una vida con el Señor para aprender a hacer el bien. Y por eso nos dice que busquemos la justicia, que también protejamos al huérfano y defendamos a la viuda. Estos son como unos símbolos, sería para
en verdad a los hermanos o nuestro prójimo débil, que necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestro amor. Hay que hacer cambios también en esto. Amor a cambio del rencor, porque si no tenemos el amor de Dios, miren que nosotros estamos siempre aburridos, siempre quejándonos, siempre con rencor, siempre resentidos. Así es nuestra vida, ¿no? Pero el Señor quiere que hagamos cambios. Amor por el rencor que nosotros tenemos. Sin darnos cuenta, estamos envenenados de todo esto. Una ilustración aquí. Miren, se cuenta de una iglesia que hubo una necesidad ahí urgente de una familia de la iglesia. Sí, había una crisis y había una enfermedad tremenda y no tenían dinero y empezaron la iglesia a movilizarse para orar. Entonces empezó la iglesia a orar por esta familia y un día que estaban orando, llega un joven atrasado ahí a la oración, entra despacio y le busca al líder que estaba dirigiendo la oración. Dice, disculpe, mi papá en verdad no pudo venir a la oración que se está haciendo por esta familia. Pero en realidad, dice, mi papá manda sus oraciones en la camioneta. Dice, ahí está parqueada. Entonces salen a ver y la camioneta estaba llena de víveres, de cosas que este hombre estaba apoyando a la gente que estaba en crisis. Entonces, mire, cuando nos está diciendo el Señor, aprendan a hacer el bien, ya no es suficiente solamente con orar. A veces nos contentamos, ya estoy orando por usted y todos estamos orando. Correcto, hay que orar por las necesidades de todos nosotros, pero el amor tiene que ser mostrado con acciones, ¿sí? Con acciones. Y esto hay que hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? A veces puede ser que nuestro corazón esté ahí solamente resentido, con rencores. Más bien el Señor nos dice que debemos amar a los demás. Y es lo que nos muestra Isaías, ¿no? Y por último, el último cambio es obediencia a cambio de rebeldía. Estos versículos son claves para mí. Isaías 1, 18 al 20. Después de que el Señor les exhortó, dijo, ya estoy harto, Él les muestra que deben arrepentirse, ¿sí? Un alto al pecado. También enseña que se debe amar, sacar los rencores y todo. Y concluye con esta primera parte del texto, ¿no? Obediencia a cambio de rebeldía. Isaías 1, 18 al 20. Vean lo que dice el Señor al pecador, ¿no? Dice, vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Qué cosas del Señor? Él está enojado, dice, ya estoy harto de ustedes. Pero el Señor, ¿qué es? ¿Qué es nuestro Dios? Es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Ahora dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Está comparando, ¿no? Dice, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y ahora hace una pregunta el Señor. Dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Si es así, el Señor dice, comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Tremendo nuestro Dios. Tremendo en todo sentido. Un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Un Dios que también se inclina ante el pecador. Primero le hace ver lo mal que está. Dice, ya, estás mal completamente. No es así las cosas. Tienes que arrepentirte. Y después de esto, dice, vengan a mí y pongamos las cosas en claro. Se dan cuenta que no somos nosotros los que vamos donde Dios y decimos, Señor, aquí estoy, tienes razón, quiero arreglar las cosas. A ver, yo te he ofendido. No, el mismo Señor nos llama. El mismo Señor nos llama de donde estamos caídos y hundidos a veces en el pecado, porque ahí tenemos el llamado de Dios. Él dice, vengan. Él está llamando a poner las cosas en claro. Claro, primeramente es a un arrepentimiento genuino y a una disposición a obedecer.
Y el otro, el Señor nos pone una advertencia, o el Señor nos advierte. ¿Sí? Primera cosa dice, vengan. Dice, son sus pecados, los pone así, los compara, ¿no? Son sus pecados como la escarlata. O sea, son los peores pecados en otras palabras. Si son tantos pecados, dice, si vienes a mí, a lo que te estoy llamando, tus pecados quedarán como, dice, blancos como la nieve, desaparecidos, pureza, blancos, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Entonces, pero el Señor dice, pero están dispuestos a obedecer, están dispuestos a hacer cambios, dice el Señor, para bien. Sería la misma pregunta para nosotros. ¿Está usted dispuesto a hacer el bien? ¿Está dispuesto a hacer cambios en su vida para el bien? El Señor dice, vengan, pongamos entonces las cosas en claro. Pongamos las cosas en claro. Y luego la advertencia de Dios, ¿no? Que nos dice, si no haces esto, serán devorados por la espada, devorados mismo por la justicia de Dios. Sin arrepentimiento y sin obediencia, aquí repito, el Señor dice, serán devorados por la espada. El ejemplo, volviendo a Israel, lamentablemente este pueblo fue terco. Este pueblo, fue rebelde y tuvo que pagar las consecuencias, la espada que está diciendo aquí, porque unos años después, por no arrepentirse, por no hacer las cosas como Dios las escribió y por no poner las cosas en claro, este pueblo fue exiliado a Babilonia, allá 70 años de juicio. El pueblo Jerusalén, donde estaba el templo, fue quemada completamente esa ciudad por los enemigos de Babilonia. Nabucodonosor quemó completamente todo, la ciudad. El templo fue destruido, ese gran templo que construyó Salomón. Todas las familias dispersas y todo se acabó. La espada del Señor estaba devorando, porque el pueblo de Israel no se puso o no recibió el llamado de Dios a poner en claro las cosas. De igual manera, hoy hermanos, el Señor nos está haciendo ese llamado. El Señor dice, vengan y pongamos las cosas en claro. Entonces, hermanos, yo preguntaría, ¿tiene el deseo, buenas intenciones de hacer cambios para bien? ¿Usted tiene todo ese deseo de cambiar su vida espiritual? Por sobre todo, reconozca en primer lugar que está mal. Reconozca primero esto. El Señor no va a acogerlo si usted dice, Señor, en verdad no soy tan malo, pero no creo que he hecho no. Y usted se está engañando. Usted debería reconocer, en verdad, si está mal. Reconozca su pecado y entonces vaya ante Dios. Es como cuando tenemos un vehículo, ¿no? Alguien observa ya andando con las llantas ya sonando los alambres en la lona, ¿sí? Alguien nos dice, tenga cuidado, se le va a explotar las llantas y va a generar un accidente, no sé qué va a pasar. Entonces nosotros decimos, no, sí, hay para largo todavía. Nos están mostrando que está mal y nosotros somos necios, decimos, sí, aguanta. El Señor quizá nos está mostrando que estamos mal y nosotros decimos, no, sí estamos bien, para largo tenemos. Hágase un autoexamen. ¿Cómo está su vida? Deje que el Señor haga la obra en usted por medio de su Espíritu Santo y esfuércese a obedecer lo que el Señor le dice en su palabra. Haga lo que el Señor le dice. Por sobre todo, si Jesús todavía no es su Salvador, no es su Señor, hoy abra su corazón a Él. Recíbalo a Él, reconózcalo a Él, porque Él pagó en la cruz por sus pecados. La muerte, el sacrificio que Él realizó fue por sus pecados y mis pecados también. Pero usted tiene que reconocer y tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y deje que el Señor sea el Salvador de su vida, el Señor de su vida y el único Dios para usted, porque así usted no va a ser devorado por esa espada, más bien va a tener una vida nueva y vida eterna. Entonces, hermanos, por último aquí, creo que esto lo está escrito en el boletín también, saque su hipocresía para tener integridad.
pureza. No sea indiferente al pecado. Reconozca y arrepiéntase. Elimine sus rencores hacia los demás. Más bien viva una vida de amor y no sea rebelde a Dios, más bien que obedezca a la palabra de Él.